Chunk One, en amigo Don Costa, lo presentó. Se convirtió en su productor. Así que estamos en Miami. Él está haciendo una película. Me llama, me dice, chico, ven, cena conmigo. Voy a cenar con él. Esto es como en el 67. Durante 60 años, Paul Anka guardó los secretos más oscuros de Frank Sinatra bajo llave. Pero ahora, a los 84 años, finalmente está hablando. En 1968, Sinatra lo miró a los ojos y le dijo algo que cambió todo. No se trataba solo de My Way. Se trataba de las conexiones con la mafia, los escándalos encubiertos y los cuerpos que desaparecían cuando la gente se cruzaba con el jefe de la junta. Anka vio cómo sucedía todo. Permaneció en silencio ante las amenazas, los sobornos y algo peor. Pero la edad tiene una forma de aflojar las lenguas. Y las historias que está contando ahora destruirán el legado de Sinatra para siempre. Paul Anka nació el 30 de julio de 1941 en el Ottawa Civic Hospital. Era hijo de inmigrantes. Su padre, Andrew Anka, vino de Damasco en 1924 con solo $15 y una maleta. En Ottawa, abrió un pequeño restaurante llamado Locanda en Laurier Avenue West. Servían espaguetis por 45 centavos. A los periodistas del Ottawa Citizen les encantaba. Ese restaurante también era el mundo de Paul. Cuando tenía 7 años, podía nombrar a todos los ministros del gabinete federal. Recogía detalles de los chismes políticos en la mesa Ford. Los sábados saludaba a más de 300 clientes. Observó a su padre esforzarse, trabajar, sonreír, estrechar manos. Lo memorizó todo. La familia vivía en una casa de 2 dormitorios en Clearview Avenue. Eran 5. Chunk 2. Los inviernos bajaban a -25°C. Paul practicaba canto con guantes puestos. El dinero era escaso, pero 2 cosas lo moldearon. El empuje de su padre, las canciones de cuna árabes de su madre. Su nombre era Chameleya. Ella venía del Líbano. Las melodías se quedaron con él. En el otoño de 1953, Paul tenía 12 años. Entró a la escuela secundaria Pfizer Park con una guitarra de $14 que alguien le había prestado. Les dijo a todos que tenía un nuevo grupo. Lo llamó Bobby Sockers. Sumó a 2 compañeros de clase, Raymond Carrier y Gerald Barrow. Ensayaron en su sótano cerca de cajas de tomates. A veces cantaban hasta pasadas las 2 de la mañana. Paul aprendió a tocar el piano por sí mismo con un libro de John Thompson desgastado. Incluso escribió letras durante la clase de matemáticas. A los 13 años ya había escrito 27 canciones. Su profesor de música, Frederick Karam, se acordaba de todos. Una vez, Paul quiso actuar en el Fairmont Club en Quebec, pero era demasiado joven, así que tomó el Buick de su madre sin licencia. Cruzó el río. Convenció al portero de que lo dejara cantar gratis. Interpretó I Confess, una canción que había escrito él mismo. Ganó el primer premio, $25 y una semana de reservas. La policía le dio una advertencia, pero todos los demás vieron a un chico que no se rendiría. Todos los domingos, Paul cantaba en la Catedral de Saint-Hilarious. Aprendió himnos antiguos en compases extraños como 7 sobre 8. Los mezcló con melodías de boogie que escuchaba tarde en la noche en la radio CKUA. El resultado fue algo nuevo. En un concurso de la WIMSA, un juez lo calificó de extrañamente hipnótico. En 1955, Paul se había convertido en la estrella de todos los espectáculos locales. Chunk 3, en solo 6 meses, actuó 42 veces. Uno de los espectáculos fue durante el medio tiempo en un partido de fútbol de los Rough Riders. 19.000 personas aplaudieron una canción que había escrito. Tenía un nombre extraño, Blau Wild de Vastfontein. Lo había sacado de un libro que estaba leyendo para la clase de inglés. El Ottawa Journal lo llamó el Sinatra de bolsillo. A los 14 años, ganaba más de $60 canadienses a la semana,
Eso era 3 veces más de lo que otros niños recibían como propina. Luego vinieron las latas de sopa. A principios de 1955, Paul vio un concurso de Campbell. Envía 1.500 etiquetas y gana $100 más un boleto gratis a cualquier lugar de América del Norte. Durante 3 meses, rebuscó en los contenedores de basura de IGA. Llenó 12 sacos con etiquetas de sopa de tomate. Su hermana Miriam ayudó a pegarlas en los formularios de inscripción. El 5 de mayo de 1955 ganó. Eligió Los Ángeles. Tenía $200. Se quedó con su tío Morris en Hawthorne e hizo autostop 18 kilómetros hasta Modern Records. Intentó audicionar sin cita previa. Le dijeron que no, pero se fue con una demo y vio la Capitol Records Tower por primera vez. Se dijo a sí mismo que estaría dentro de ella algún día. Esa Navidad, Paul les dio un susto a sus padres. No quería volver a la escuela. Quería Nueva York. Su padre, Andy, dijo que estaba bien. Le dio 6 meses para conseguir un contrato discográfico. Si fracasaba, tenía que volver y trabajar a tiempo completo en Londra. El 1 de enero de 1956, Paul abordó un tren de la CPR con $500 y 2 maletas. Era un viaje de 16 horas hasta Grand Central. El día 53 de su plazo de 6 meses, audicionó para Don Costa en ABC Paramount. Cantó Diana, Chunk 4. Costa levantó el teléfono y llamó a Andy a Ottawa. Su chico acaba de escribir un éxito de 1 millón de ventas, dijo. Paul nunca volvió a trabajar en el restaurante. En 1957 tenía una canción y 5 minutos. Eso era todo. Se paró frente a Don Costa con una demo de Diana. Costa escuchó la primera estrofa. Luego lo detuvo y llamó a todos a la sala. Al final de esa hora, Paul tenía un contrato. Le ofrecieron 2 centavos por disco, el doble de lo que solían recibir los nuevos cantantes. La historia se difundió por todo el sello. A partir de ese día, cualquier éxito sorpresa se llamó un milagro de 5 minutos. Diana se grabó el 19 de mayo de 1957 en el estudio B de RCA. Salió en julio, sin anuncios, sin carteles. 3 semanas después, se estaba reproduciendo en 83 estaciones. En septiembre alcanzó el número 1 en 6 países. Vendió 9 millones de copias en 18 meses. Solo en Gran Bretaña se mantuvo en el número 1 durante 9 semanas. Vendió 25 millones de discos allí, superando a todo excepto Rock Around the Clock. En Canadá, 2 plantas de vinilo en Edmonton funcionaron las 24 horas del día solo para satisfacer la demanda. Antes de que la canción fuera un éxito, Paul reservó un espectáculo en Ottawa. La fecha era el 28 de octubre de 1956. Fue en el Capitol Theatre, pero la multitud se volvió contra él. Pensaron que estaba haciendo lip sync. Lo abuchearon. Le tiraron monedas. Salió corriendo del escenario. Nunca volveré a cantar en esta ciudad, le dijo al promotor. Mantuvo esa promesa durante 25 años. No regresó hasta que la ciudad le dio la llave de Ottawa en 1981. Chunk 5 dijo que esa noche había matado su infancia. En 1959, Paul volaba sin parar. Su pasaporte mostraba 146.000 kilómetros. Londres en enero, Sydney en marzo, Tokio en junio, La Habana justo antes de que Castro tomara el poder. Tenía 17 años. Todavía necesitaba un tutor para confirmar sus espectáculos, pero ganaba $15,000 por noche. Algunas noches ganaba más que Sinatra. Sus fans gritaban tan fuerte que tiraban zapatos al escenario solo para que se inclinara y tocara el suelo de su país. En Cuba, la policía tuvo que prohibir los tacones altos por su culpa. Pero Paul no solo cantaba. Estaba aprendiendo el negocio. En 1958, se dio cuenta de que los contratos discográficos europeos pagaban mejor. Así que renegoció. Consiguió 5 centavos en los Estados Unidos, pero 3 centavos en el extranjero. También exigió conservar sus derechos de publicación.
Tenía 17 años cuando fundó Spanka Music. Eso significaba que cada vez que alguien tocaba Diana o Lonely Boy, o más tarde My Way, él recibía el dinero, no el sello discográfico. A los 18 años, sus canciones habían ganado $2.50 millones. Usó el dinero para comprar un salón en Las Vegas y un edificio de apartamentos en Montreal. No podía beber legalmente en ninguno de los dos lugares, pero era dueño de ambos. El 17 de agosto de 1960, en un club oscuro en Hamburgo, 4 jóvenes de Liverpool subieron al escenario. Nadie sabía sus nombres, pero noche tras noche, espectáculo tras espectáculo, algo cambió en ellos. Los Beatles estaban naciendo. En 3 años, ellos y los Rolling Stones tuvieron 8 éxitos número 1 en el Reino Unido. Y mientras ellos se disparaban, Paul Anka se desvanecía. Cada nueva canción suya se quedó corta. Ninguna de ellas siquiera llegó al top 20. Su sello ABC Paramount recortó el dinero del estudio. Luego lo despidió. Dijeron que querían voces más jóvenes. Anka tenía solo 21 años. Solo 3 años antes, había vendido 13 millones de sencillos. Pero para la primavera de 1963, sus números habían caído drásticamente. Chunk 6. Menos de 1 millón de discos vendidos durante 2 trimestres consecutivos. Eso fue una caída del 80%. La radio también le dio la espalda. En 1960, Wins New York lo reprodujo 28 veces por semana. Para mayo de 1963, lo reprodujeron solo 3 veces. Los Beatles ese mismo mes obtuvieron 55. Casi de la noche a la mañana, los ídolos adolescentes estaban fuera. Anka ni siquiera tenía 22 años, y ya era visto como una noticia vieja. La mayoría de los cantantes se habrían desvanecido. Anka no lo hizo. Entró en la oficina de ABC en Nueva York en diciembre de 1962 y sacó algo salvaje. Les entregó un cheque de caja por $250,000, valorado en más de $2.50 millones en la actualidad, y recompró cada canción que había grabado con ellos. Los ejecutivos se rieron. Todo su catálogo anterior estaba generando menos de $40,000 al año. Lo llamaron un desperdicio, pero Anka sabía mejor. Esas canciones ya tenían 31 versiones extranjeras. Ahora obtendría el 100% de las nuevas licencias. Para 1970, los comerciales de Pepsi y los relanzamientos de Diana y Put Your Head on My Shoulder impulsaron su catálogo a $15 millones. Para 2020, ese mismo catálogo había ganado alrededor de $100 millones. En el contrato original, había escrito una pequeña nota a mano. Todos los formatos futuros incluidos. Esa única línea significaba que nunca habría pagos adicionales por CDs, descargas o streaming. A principios de 1963, voló a San Juan para la película El Día Más Largo. En el set, conoció a Anne de Sogp, una modelo y ex subcampeona de Miss Suecia. Durante el año siguiente, le escribió cartas desde los aeropuertos y le envió propuestas con boletos de ojo rojo. El 16 de febrero de 1963, volaron a París y se casaron a las 2 a.m. dentro del salón VIP del aeropuerto de Orly. Los invitados bebieron Dom Perignon de 1955. Su pastel de bodas llegó en avión desde Maxims. Frank Sinatra envió un telegrama que decía: «Chico, estás loco». Pero Marcel Tov. La revista Life publicó 4 páginas al respecto. Su vestido tenía 200 perlas cosidas a mano. Chunk 7. Bailaron su primer baile con una versión en vivo de Put Your Head on My Shoulder, interpretada por una orquesta de 12 instrumentos de Lolo. Estuvieron casados 37 años, 5 hijas. Se separaron en 2000. En 1962, justo un mes antes de la boda, Anka había escrito una marcha militar de 32 compases en 48 horas para El Día Más Largo. El presupuesto de la película era de $7.5 millones. Aceptó actuar en ella por $1. En lugar de pagarle, el productor le dio el 0.25% de la recaudación mundial.
La película salió el 25 de septiembre de 1962 y recaudó $30.50 millones en su primer año. La parte de Anka fue de $76,000. Ganó 900 veces su tarifa de actuación. La marcha ganó un Oscar. La OTAN adoptó la melodía. Para 1965, los desfiles militares desde Ottawa hasta Oslo tocaban su melodía. Ese mismo año, en noviembre de 1963, Anka firmó por 6 semanas en el Sands en Las Vegas. Ni siquiera tenía 23 años. Ahora era el artista principal solista más joven de la ciudad. Sammy Davis Jr. lo entrenó. No más baladas adolescentes. Ve a lo grande con la Big Band. Anka abrió con Night and Day, de Cole Porter. Caminó entre la multitud durante su cierre y rompió las reglas del casino con solo tocar las manos. Su paga: $2,500 por noche. ABC no le había pagado tanto en un mes. Los críticos lo notaron. Variety lo llamó un trovador adolescente convertido en protegido del Rat Pack. Para la primavera de 1964, tenía residencias gemelas en el Sands y el Sahara. Había inventado algo nuevo, la residencia moderna de una estrella pop en Las Vegas. Continuaría encabezando más de 2,000 veces allí para 2025. Luego vino algo que nadie esperaba. Johnny Carson estaba a punto de hacerse cargo de The Tonight Show en octubre de 1962. Anka sacó una vieja melodía llamada Toot Sweet. Le dio a Carson la mitad del crédito a cambio de la mitad de las regalías. Chunk 8, ese pequeño tema de 90 segundos, se reprodujo 5 noches a la semana durante 30 años. Con el tiempo, se reprodujo 1.4 millones de veces. Cada actuación ganó alrededor de $200. Anka recaudó entre $800,000 y $900,000 cada año. Durante 30 años, le reportó alrededor de $22 millones. Una vez bromeó diciendo que esos cheques pagaron la universidad, las bodas e incluso los smokings del novio. Cuando el programa terminó en 1992, dijo que se sentía como perder a un familiar. En 1964, Anka se arriesgó en Broadway. El protagonista de What Makes Sammy Run había renunciado el 27 de febrero. Anka intervino. Tenía 22 años. Los críticos dudaban de él, un ídolo pop interpretando a un despiadado estafador de Hollywood, pero logró 3 semanas de 8 espectáculos, sin perderse ni uno solo. La taquilla subió un 18%. Memorizó 210 páginas de diálogo y 14 canciones en solo 17 días. El espectáculo terminó en junio de 1965, pero el álbum todavía muestra a Anka en la portada. No la estrella original, solo el que lo salvó. Más tarde dijo, 8 espectáculos en Broadway son más fáciles que 2 sets de medianoche en Tahoe. Para 1970, Anka estaba escribiendo de nuevo. El 23 de julio, encerrado en una habitación de hotel de Nueva York, escribió She's a Lady para Tom Jones. Le tomó menos de 3 horas. Lanzada el 9 de enero de 1971, alcanzó el número 2 en Billboard. Solo Me and Bobby McGee de Janis Joplin evitó que llegara a la cima. Alcanzó el número 1 en Canadá y en Cashbox. Vendió 5 millones de copias en todo el mundo para Navidad. Anka ganó $2 millones en regalías. Admitió que odiaba la letra, pensó que era demasiado sexista y la reescribió en 2013 para un dueto. Pero en 1971, demostró que todavía podía escribir éxitos incluso para otras voces. En casa, la vida seguía siendo salvaje. Él y Ann criaron a 5 hijas. Alexandra en 1966, Amanda en 1968, Alicia en 1970, Anthea en 1971 y Amelia en 1977. Vivieron en todas partes. Chunk 9. Una casa de piedra rojiza en Nueva York, una mansión en Las Vegas, una casa al borde de un acantilado en Carmel junto a Clint Eastwood. Ann quería que las chicas tuvieran una escuela por año.
pero la carretera lo dificultaba. Cambiaban de costa a mitad de año dependiendo de las paradas de la gira. Alexandra recordó haber rastreado los estados de cuenta de regalías para adivinar dónde había estado su padre. Aún así, las 5 hijas se graduaron de la universidad antes de que Anka cumpliera 50 años. Enmarcó sus diplomas junto a sus discos de oro. Prueba, dijo, de que BMI y PTA pueden vivir bajo un mismo techo. En febrero de 1968, Frank Sinatra se sentó a cenar en el Hotel Fontainebleau. Tenía 52 años. Anka tenía 27. Sinatra miró a través de la mesa y dijo, «Chico, ya terminé. Un álbum más. Luego renuncio». Todos guardaron silencio. Los tipos de la mafia, el equipo del Rat Pack, incluso el antiguo guardaespaldas de Sinatra, le dijo a Anka, «Nunca me escribiste esa canción». Esa frase se quedó con él. 3 años después, el 13 de junio de 1971, Sinatra anunciaría su retiro, pero para entonces Anka ya había escrito el regreso. El 22 de febrero de 1968. Recién regresado de Miami, Anka se sentó en su apartamento de Nueva York. Una tormenta eléctrica golpeó alrededor de las 2 m. Enrolló papel en su IBM Selectric. Afuera, la lluvia golpeaba en ritmo. Puso una cinta de Comitude, de Claude François. Imaginó la voz de Sinatra. Empezó a escribir. And now the end is near. A las 7 a.m. tenía 5 páginas. La lluvia cesó cuando terminó. Llamó a Don Costa. «Lo tengo», dijo. El adiós de Frank. Sinatra lo grabó el 30 de diciembre de 1968 en el Studio One en Hollywood. Lo hizo en una toma, 4 minutos y 35 segundos. Cuando llegó a la línea Final Curtain, el baterista dijo que todos en la sala lo sintieron. No era una canción, era su vida. Luego vino la llamada telefónica. Mediados de marzo de 1969, 4:10 p.m. Chunk 10. Sinatra llamó a Anka desde el estudio. «Chico, cállate y escucha». Sostuvo el teléfono al altavoz. «Regrets, I've had a few». La orquesta creció. Anka se sentó solo en su estudio de Beverly Hills y lloró. El sencillo salió el 15 de marzo. En julio, alcanzó el número 27. En el Reino Unido, permaneció en el Top 40 durante 75 semanas. 18 meses antes, Inca había lanzado Puppy Love. Vendió 1.3 millones de copias. Ahora, gracias a una noche tormentosa y 7 palabras silenciosas, todo cambió. My Way lo convirtió en el estadista más joven de Tin Pan Alley. Pero renunció a la parte del intérprete. Sinatra se lo llevó todo. Anka solo se quedó con el recorte del escritor. Para 1974, esas regalías superaron todo su catálogo de 1957 a 1967. Alrededor de $500,000 al año, ajustados para 2025. Eso es 3.2 millones. Solía decir en el escenario, «Creé un monstruo que robó a mi bebé». Aún así, la canción le dio un segundo acto. Pasó de ser un galán adolescente a un constructor de legado. Escribió para Michael Jackson, para Tom Jones. Todo porque una noche en una tormenta, el final se sintió cerca. Y eso le dio un comienzo. De 1971 a 1976, la franja era una jungla de secretos. Anka lo llamó un código de honor con dientes. La lealtad importaba más que nada. El silencio era supervivencia. Notó que la seguridad de Sinatra no era personal regular del hotel. Fue manejado por hombres como Johnny Formosa. Solía ser un ejecutor de Teamsters. Chunk 11. En 1973 fue alcanzado por cargos de extorsión. A estos hombres no les importaban los autógrafos. Solo les importaba a quien conocías. Las personas que hablaban sobre el temperamento de Sinatra desaparecían silenciosamente de los conciertos. Sus tarjetas sindicales desaparecieron.
Un trombonista le dijo una vez a Anka que recibió un telegrama. Una palabra, ¿recuerdas? Sin nombre. Pero el sello decía Hoboken, Nueva Jersey. Esa era la ciudad natal de Sinatra. Anka también aprendió sobre lo que los músicos susurraban mientras la mujer gobernaba. Si una mujer estaba en el círculo de Sinatra, novia, camarera, incluso una reportera, era intocable. En 1974, después de un cóctel en el Sahara, un joven cómico elogió a la cita de Sinatra. Solo su perfume. Al día siguiente, la reserva del salón de 3 meses del cómico desapareció. Se fue. La gente comenzó a advertirse unos a otros. Rompe esa regla y estás acabado. En los banquetes de Sinatra, los planos de asientos incluso dejaban 2 sillas vacías entre él y su cita. Una frontera silenciosa que nadie se atrevía a cruzar. Luego vino una canción que desencadenó una guerra. El 24 de agosto de 1974, el dúo de Anka con Odia Coates, You're Having My Baby, alcanzó el número 1. Pero no fue solo un éxito. Desató indignación. La revista Miss lo nombró cerdo chauvinista masculino del año. La Organización Nacional de Mujeres le otorgó un premio Mántenla en su lugar. Los manifestantes marcharon fuera de las estaciones de radio. La línea que agradecía a una mujer por no abortar llegó justo un año después de Roe v. Wade. La gente estaba furiosa. Pero aún así, la canción se vendió rápido. 1 millón de copias en 8 semanas. El DJ de Chicago, Bob Dearborn, leyó cartas enojadas en el aire. No detuvo nada. Anka, sintiendo el calor, a veces cantaba Our Baby en shows en vivo, pero la versión original se mantuvo en el número 1 durante 3 semanas. En 2006, CNN.com realizó una encuesta. Chunk 12 fue votada como la peor canción pop jamás hecha. Aún así, demostró que una balada de 2 minutos y 39 segundos podía dividir a una nación y aún así obtener oro. Detrás de todo el drama, había estrategia. En 1975, mientras promocionaba su álbum en vivo, Anka habló abiertamente. Dijo, «Tienes que averiguar lo que quieren allá afuera y dárselo. El truco es el empaque». Había estado mayormente callado en la década de 1960, así que estudió la radio Top 40. Notó cómo Jim Croce y John Denver estaban ascendiendo. Así que escribió letras sobre la familia. Fue a Muscle Shoals por un sonido estilo country y se asoció con Odia Coates para subirse a la tendencia de los dúos. Funcionó. Entre agosto de 1974 y mayo de 1976, obtuvo 4 éxitos en el top 10 en los UI. Vendió 5 millones de sencillos y obtuvo un nuevo contrato discográfico con United Artists. 3 álbumes. $1 millón. Eso fue enorme para alguien que no había llegado al top 10 desde 1961. Los críticos dijeron que era falso. No le importó. Le dijo a Stereo Review, «Estoy dirigiendo un negocio, no un movimiento juvenil». Pero mientras el negocio se disparaba, el lado familiar luchaba. Su autobiografía de 2013 abre esa parte. De 1974 a 1981, estuvo en la carretera alrededor de 150 noches al año. Una vez se quedó dormido durante el recital escolar de su hija Amanda. Había volado durante la noche desde Caesars. Ese momento se quedó con él. Los registros de hotel de 1976 muestran que solo pasó 48 noches en su casa en California. La presión afectó su matrimonio. Su esposa Ann solicitó la separación 2 veces. Se divorciaron en 2000. La culpa se convirtió en combustible. Times of Your Life comenzó como un comercial de Kodak. Pero después de leer cartas de sus 5 hijas rogándole que se quedara en casa, la convirtió en una canción completa. Alcanzó el número 7 en enero de 1976. La ironía, la canción se convirtió en un éxito porque él se había ido mucho. Más tarde dijo, «Escucharla en la limusina camino a otro aeropuerto se sintió como un golpe de mi propia conciencia.
Luego vino la cinta que nadie debía escuchar. Chunk 13. En el verano de 1985, después de un espectáculo débil, un frustrado trompetista deslizó una grabadora de cassette Sony debajo del mezclador. Pulsó grabar. Lo que capturó fueron 11 minutos y 17 segundos de fuego puro. Anka estaba furioso. «Los chicos consiguen camisas, no camisetas en mi escenario», gritó. Luego vino la advertencia. La banda tenía 72 horas para mejorar o largarse. La cinta permaneció a puerta cerrada durante años, pero en 2004, un ingeniero la digitalizó y la compartió en un foro de música. Se extendió rápido. En solo 3 días, tuvo 150,000 descargas. Un momento privado se había hecho público. La charla de ánimo enojada de Anka se convirtió en leyenda. Incluso los músicos que nunca habían trabajado con él conocían las líneas. Una línea destacó. «Soy el único importante en ese escenario». Eso fue en medio del discurso. También gritó: «No me importa si es Jesucristo, si no lo haces a mi manera, es la carretera». Golpeó el atril de música con tanta fuerza que se rompió. Los miembros de la banda comenzaron a bromear al respecto. Los autobuses de la gira pasaban camisas con esas IAs. En 1986, 2 trompetistas se rieron durante el ensayo. Anka multó a cada uno de ellos con $50. Lo decía en serio. Su micrófono gobernaba la sala. La cinta no solo se extendió por los círculos musicales, llegó a Hollywood. Los guionistas Brian Koppelman y David Levian la encontraron mientras escribían Ocean's 13 en 2005. Usaron las palabras exactas de Anka para el villano de Al Pacino, Willie Bank. Pacino incluso igualó la pausa antes de la palabra Hammer. Cuando la película salió el 7 de junio de 2007, los músicos en el teatro se rieron. Chunk 14. Sabían que era la cinta de Anka inmortalizada. No todos se rieron. El 24 de octubre de 2005, Fresh Air de Empire le preguntó a Anka sobre la filtración. No dudó. Llamó al grabador. Una serpiente a la que luego despedí. Fuera del aire, su gerente de gira confirmó que el nombre del tipo fue tachado de la nómina en 48 horas. Sin despedida, sin referencias. El mensaje fue claro. La lealtad venció al talento. Un percusionista le dijo a VH1 que desde entonces ha habido una regla tácita: nunca más grabadoras. Las bolsas de la tripulación se revisaban antes y después de los espectáculos. Luego vino la mudanza. Después de casi 15 años en la tranquila Carmel by the Sea, Anka empacó y se fue en marzo de 1990. Se mudó 340 kilómetros al sur a Los Ángeles. Los registros muestran que compró una casa de 5 habitaciones en Benedict Canyon por $3.60 millones el 12 de abril de 1990. Dijo que era para estar más cerca de los mejores músicos de sesión, también mejores escuelas para sus hijas adolescentes. Pero había más. Quería Hollywood. En 18 meses, escribió música para la serie de televisión Hearts Are Wild y The Fresh Prince of Bel-Air. Incluso después del discurso, los escándalos, las peleas, Anka siguió avanzando. La reinvención era su ritmo y la ambición nunca abandonó su escenario. Mucho antes de todo esto, el 16 de febrero de 1963, Paul Anka se casó con Annette de Sorbe en París. Ella era modelo de moda. Durante 37 años, criaron a 5 hijas mientras Anka actuaba en 300 conciertos al año. En la década de 1990, estaba escribiendo para Celine Dion y viviendo en vuelos nocturnos, y se quedó en California. Para su 38 aniversario, ella se había mudado a una casa diferente en Beverly Hills. En marzo de 2001, solicitaron el divorcio. Se finalizó en octubre. Su matrimonio había durado 13,380 días. En su libro, My Way, Anka admitió lo que salió mal. Se perdió cumpleaños, eventos escolares, e incluso una vez se quedó dormido durante una obra escolar. Chunk 15. Anne tuvo que tocarle la oreja para despertarlo.
Yo era la estrella invitada en mi propia casa, escribió. Culpó a los viajes constantes. Llamó al divorcio el bis más costoso de mi carrera. 6 meses después de la separación, Anka conoció a una finalista sueca de Miss Universo llamada Anna Oberg. Él tenía 60 años, ella 31. Se conocieron en Puerto Rico. Su hijo Ethan nació el 22 de septiembre de 2005 en Los Ángeles. El 8 de julio de 2008 se casaron en la casa de Anka. Pero los problemas llegaron rápido. Oberg llamó al 911 2 veces. Una vez por una discusión sobre las niñeras. Una vez por dinero. El 31 de diciembre de 2009, solo 531 días después de la boda, Anka solicitó el divorcio. Se finalizó en abril de 2010. Luego vino el susto del pasaporte. Oberg intentó salir del país con Ethan sin permiso. El sistema lo señaló en LAX. Anka fue a la corte y gastó más de $1 millón luchando por la custodia. Oberg lo acusó de usar jets privados para controlar cuándo podía ver a su hijo. El 3 de julio de 2017, el juez Frederick Bird falló a favor de Anka. Ethan tenía 11 años. El juez dijo que el niño había desarrollado una intensa aversión hacia su madre, y obligarlo a verla podría causar daño. A Oberg ni siquiera se le permitió llamarlo. Ella dijo que era justicia para los ricos. Anka había informado haber ganado $300,000 al mes, pero la corte aún le dio la custodia legal y física total. Los expertos en derecho de familia lo llamaron la decisión más desigual de la década. Anka se casó de nuevo el 22 de octubre de 2016. Tenía 75 años. La novia era Lisa Patton. Habían salido durante 6 años. La boda fue un espectáculo. Alquiló el Four Seasons en Beverly Hills. Chunk 16, Warren Buffett y Steve Wynn estaban en la lista de invitados. Su hijo de 11 años, Ethan, llevó a la novia al altar. 600 rosas blancas bordeaban el suelo. Todos firmaron acuerdos de confidencialidad porque el acuerdo prenupcial de Anka tenía 43 páginas, más que su álbum de 1962, Young, Alive and in Love. En Instagram, publicó: Ayer me casé con una mujer increíble, el amor de mi vida. Pero a mediados de 2020, la historia cambió. El matrimonio terminó en silencio. Anka culpó a las giras constantes. El divorcio se hizo definitivo el 1 de abril de 2021. Todavía usa el anillo de bodas de platino en el escenario. Dice que le recuerda que debe mantenerse humilde. En 2013, Anka lanzó su autobiografía. Se llamaba My Way. Los editores esperaban unas memorias ligeras. Lo que obtuvieron fueron 368 páginas de fuego. El libro fue coescrito por David Dalton. La mayor parte provino de las grabaciones de voz de Anka realizadas durante viajes en autobús a las 3 a.m. alimentados con espresso. Hubo confesiones salvajes. Sammy Davis Jr. casi se escapa con una bailarina blanca la noche antes de la toma de posesión de JFK. Michael Jackson una vez le pidió a Anka que escribiera cartas de amor fantasma a Brooke Shields, y Angie Dickinson realizó un acto sexual en Burt Bacharach mientras conducía a 60 miles per hour por Sunset Boulevard. Los abogados querían que se eliminaran 42 secciones. Anka se negó a cortar las historias de la mafia. Incluso incluyó la vez que el jefe de Chicago, Sam Giancana, le entregó $50,000 en fichas después de escuchar una demostración temprana de My Way. La primera impresión del libro se agotó en 72 horas. El patrimonio de Sinatra envió por fax una fría declaración de 3 oraciones en respuesta. Luego, en 2024, se abrió un nuevo capítulo. El 12 de septiembre, Paul Anka. His Way. Se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto. El director fue John Maggio.
La escena de la que hablaban los críticos no era de los archivos, fue en vivo. Las cámaras siguieron a Anka detrás del escenario antes de un espectáculo en el Tokyo Dome. Él tenía 83 años. Le entregó a su cardiólogo un monitor ECG de bolsillo y le dijo: «Dime si el bis me mata».